¿Qué tal? Bienvenidos esta semana. Hoy estamos hablando con el presidente de la Corte Constitucional, Antonio Lizarazo. Sobre esa decisión, recordarán ustedes la semana pasada cuando la Corte ordena al Consejo Nacional Electoral pues darle la personería jurídica a la Colombia Humana de Gustavo Petro. La votación fue de 8-1 en la sala plena y pues quien se apartó de la decisión, quien salvó voto para ser más exactos, fue el presidente de la Corte Constitucional, y con él estamos hoy, con el magistrado Antonio Lizarazo. Magistrado Lizarazo, bienvenido a Semana, y arranco con la pregunta, los argumentos. ¿Cuáles fueron las razones, doctor Lizarazo, para apartarse de esa decisión mayoritaria? Sí, muchas gracias. Bueno, en estricto sentido, mi posición disidente respecto de la decisión mayoritaria es la siguiente. En la Constitución colombiana están regulados las reglas principales del sistema de partidos y, por otra parte, las reglas del sistema electoral. Y el artículo 112 de la Constitución consagra las garantías para el ejercicio de la oposición, pero exclusivamente garantías diseñadas para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Ese mismo artículo establece unas reglas de asignación de curules en el Senado y en la Cámara de Representantes, en el sentido de que establece que se le asignan una curul en el Senado al segundo candidato en votos en la elección presidencial y una curul en la Cámara de Representantes al candidato a vicepresidente que hubiera quedado en esa fórmula presidencial de segundos, es decir, los que fueron derrotados en la elección presidencial. Esas curules tienen por objeto, digamos, garantizar un escenario para que esas voces, esas propuestas, esas ideas que defendían esos candidatos tengan vocería, tengan representación en el Congreso de la República. Y por supuesto, esas personas así, digamos, incorporadas al Congreso de la República, pueden también ejercer la oposición. La oposición es un derecho político de todos los colombianos. No se requiere tener o no un partido político para ejercer oposición. Entonces, en mi opinión, una cosa son las reglas de asignación de curules, otra cosa son las reglas que exige la Constitución, que establece la Constitución para reconocer personería jurídica a los partidos y movimientos políticos, y otra son los derechos de participación política en general y de oposición política. Y a mí me parece que la Corte se basó en unos argumentos que confunden las reglas de asignación de curules con las reglas de reconocimiento de personería jurídica a los partidos y movimientos políticos, y a su vez con las reglas que regulan el ejercicio de la oposición política en Colombia. Esa fue la razón por la cual yo considero que en este caso los ciudadanos que quedaron de segundos y que obtuvieron una curul del Congreso tenían todas las garantías y todos los derechos para ejercer la política, para hacer oposición al gobierno, independientemente de que no eran partidos e independientemente de que no quedaban cobijados por las garantías propias de los partidos y movimientos políticos, y que el hecho de no tener personería jurídica no le impedía participar en las próximas elecciones, porque podían hacerlo por fuera del sistema de partidos, como está previsto en nuestra Constitución, a través de la recolección de firmas, es decir, con apoyo ciudadano, que en Colombia, en nuestro ordenamiento jurídico, se denominan grupos significativos de ciudadanos, que son en esencia el apoyo ciudadano que se recolecta con firmas para poder inscribir una candidatura. Presidente, ¿la Corte Constitucional se equivocó al ordenar darle la personería jurídica a la Colombia Humana de Gustavo Petro? Yo no podría decir que se equivocó. Yo creo que hizo una interpretación. Es una interpretación de normas constitucionales conforme a las cuales concluyó la mayoría que la mejor manera o que la única manera de garantizar que la finalidad por la cual el constituyente creó esas curules especiales que se asignan a los que quedan de segundos en la elección presidencial,
la única manera para la mayoría de garantizar precisamente que se cumpla esa función de oposición, porque se parte del supuesto de que en la medida en que esas curules están consagradas en el artículo 112, que es el que regula la oposición de los partidos y movimientos, entonces concluyeron con ese argumento de que razonablemente había que reconocer personería jurídica para que efectivamente esas curules pudieran cumplir la finalidad, para lo cual establecieron un condicionamiento en el sentido de que se requiere en el futuro que primero los candidatos acepten la curul, porque ese es un derecho personal que se reconoce a los segundos. Ellos podrían decir que no aceptan la curul, entonces se requiere primero que la acepten, segundo que se constituyan en partido y movimiento político, porque hasta ese momento no lo son si se inscribieron por firmas, y en tercer lugar que se declaren en oposición al gobierno. Si se cumplen esas tres condiciones, tendrían derecho, como en el caso de Colombia Humana, a obtener la personería jurídica. Esa es la tesis mayoritaria que yo no comparto. Presidente, le pregunto esto, ese exceso, digamos, de democracia, si se puede decir, y esa entrega de personerías jurídicas, ¿no termina de alguna manera poniendo al país con un tarjetón como el de después de la Constitución del 91? Recordará usted que tenía más de 30 partidos políticos. Digamos, la tesis que yo sostengo es que las reglas de juego del sistema democrático o están definidas en la Constitución, o solo las puede definir el legislador estatutario. Es decir, hay una reserva de ley estatutaria que requiere unas mayorías calificadas y que requiere entonces unos amplios consensos en el Congreso para poder modificar o fijar las reglas de juego del sistema democrático. Y en consecuencia, me parece que no es posible hacer interpretaciones a partir de las cuales yo pueda alterar las reglas de juego del sistema democrático. Ese es un motivo adicional. Me parece que precisamente en el Acuerdo de La Habana, precisamente se pactó la reforma política con el propósito de resolver esos problemas, porque la Corte tiene razón cuando advierte que hay unos problemas que impiden que se exprese adecuadamente el pluralismo político dentro del sistema de partidos, porque por un lado tenemos unos principios, derechos fundamentales que garantizan el derecho de asociación con fines políticos, o sea, la constitución de partidos y movimientos, y por la otra parte hay una regla que limita ese derecho en cuanto que somete la personería jurídica a la obtención de un determinado número de votos en elecciones de Congreso. Yo creo que en eso la Corte tiene toda la razón. Yo comparto eso. De hecho, mi salvamento es parcial, porque yo sí creo que hay unos problemas en el diseño de las reglas constitucionales que obedecieron a un momento histórico, porque lo que usted señala es cierto. En un momento dado Colombia tuvo 72 partidos y el Congreso decidió reformar la Constitución para establecer unas reglas muy estrictas, de tal manera que pudiéramos tener un sistema muy razonable de partidos. Sin embargo, esas reglas en los últimos años, digamos, su aplicación práctica es que ha limitado considerablemente el ejercicio del derecho de asociación con fines políticos y por lo tanto ha afectado el pluralismo político. Magistrado Lizarazo, si no se equivocó la Corte, se equivocó Gustavo Petro, y se lo pregunto porque en el salvamento usted de alguna manera dice que él tenía la posibilidad de acudir a otros mecanismos diferente a la tutela. Bueno, ese es otro tema, digamos, independientemente del problema de fondo. La tutela es un mecanismo subsidiario. En Colombia la tutela solo se puede ejercer si no existe otro mecanismo de defensa judicial. Eso es lo que dice la Constitución y es lo que dice el decreto ley 2591. Pero se admite en algunos casos excepcionales poder acudir a la tutela para prevenir un perjuicio irremediable. Pero siempre y cuando en todo caso la tutela se utilice como un mecanismo transitorio mientras el juez competente ordinario resuelve la controversia. En el presente caso, el Consejo Electoral profirió un acto administrativo. Sin embargo, los interesados no controvirtieron, no demandaron la nulidad del acto administrativo, sino que se fueron directamente en tutela contra el acto administrativo. Y la tutela no es un mecanismo de control de legalidad de los actos administrativos, es de protección de derechos. Entonces, en mi opinión, de acuerdo con la Constitución y el decreto 2591 y la jurisprudencia de la Corte,
la tutela no era procedente, lo hubiera sido, claro, para proteger la ocurrencia de un perjuicio irremediable, como se alegó, y me parece que tenían razón, frente a las elecciones del 2019. Pero en todo caso, eso no los eximía de la obligación de demandar el acto administrativo ante el Consejo de Estado. Magistrado Lizarazo, la pregunta final en este caso, ¿qué diferencias tiene, para que los televidentes lo entiendan, ya para concluir, la decisión que se tomó sobre la Colombia humana y sobre el nuevo liberalismo? ¿Qué diferencias tiene esto, presidente? No, las diferencias son sustanciales, porque el tema de la Colombia humana tiene que ver, digamos, el fundamento de la decisión se basa en el artículo 112 de la Constitución, que es el que regula las garantías para el ejercicio, para el ejercicio de la oposición por parte de los partidos y movimientos políticos que se declaran en oposición al gobierno. O sea que es un fundamento asociado a las garantías para el ejercicio de la oposición política. Mientras que la decisión del nuevo liberalismo tiene un fundamento distinto y es mucho más parecido al de la Unión Patriótica, cuando el Consejo de Estado le reconoció la personería jurídica, que se basa más que todo en la imposibilidad de acreditar el número de votos exigidos por la Constitución, pero por circunstancias ajenas a la pérdida del respaldo ciudadano, en los casos en que hay un contexto de violencia o de unas circunstancias que han impedido la participación y que por lo tanto no permiten establecer el respaldo ciudadano para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 108 de la Constitución en relación con la votación en elecciones de Congreso. Magistrado, 30 segundos ya para cerrar. En resumen, según usted, presidente de la Corte Constitucional, además, que nos ha venido explicando, además, muy importante los argumentos de ese salvamento parcial de voto que usted hizo, en conclusión podríamos decir que Gustavo Petro no tenía derecho, Colombia Humana no tenía derecho a una personería jurídica, según su posición. Claro, por supuesto, digamos, pero lo que importa es la decisión mayoritaria. Finalmente, la decisión de la Corte es la decisión mayoritaria. Los salvamentos de voto no tienen valor jurídico, tienen valor académico, tienen, digamos, explican la razón por la cual un magistrado no acompaña la decisión mayoritaria, pero indudablemente la decisión de la Corte es que tenía derecho al reconocimiento de la personería jurídica para poder garantizar las finalidades propias del artículo 112 de la Constitución en función del ejercicio de la oposición política por parte de los partidos y movimientos políticos. Luego, la decisión es que tenía derecho. Pero una decisión, magistrado Lizarazo, según usted, que confunde en materia electoral. Pero es mi opinión, o sea, no vinculante, que claro, por supuesto voy a desarrollar más ampliamente en el salvamento de voto, pero es un tema complejo, ¿no? Esto no es un tema sencillo. Nuestro régimen jurídico del sistema de partidos es muy complejo. Desde la Constitución del 91 nosotros hemos venido constitucionalizando el régimen de partidos y el régimen electoral. Antes del 91 todo estaba reservado a la ley, pero a partir del 91 hemos venido en una creciente constitucionalización del régimen de partidos y del régimen electoral, y tengo que reconocer, yo que le he dedicado tanto tiempo a estudiar estos temas, que es un sistema muy complejo, muy difícil de entender, y ese es uno de los defectos de nuestro régimen jurídico en materia electoral, porque un principio del derecho electoral es que las reglas deben ser claras y los resultados inciertos, pero en Colombia no tenemos reglas claras, pero por eso ocurre todo esto que ocurre, que unos piensan una cosa, otros piensan otra, y finalmente los ciudadanos se ven, al final, luego de participar, se ven expuestos a decisiones judiciales que a veces les dan la razón y a veces no les dan la razón, pero ahí hay un problema que hay que resolver, y por eso el exhorto tan importante que le hace la Corte al Congreso para que regule, para que implemente las reformas que se acordaron en el Acuerdo de La Habana. Magistrado Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, muchas gracias por su tiempo para Semana. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Es el presidente de la Corte Constitucional explicando por qué se apartó de esa decisión mayoritaria, por qué salvó parcialmente su voto en la decisión que ordena al Consejo Nacional Electoral
pues que se le otorgue la personería jurídica a la Colombia Humana de Gustavo Petro, una decisión que agita el panorama electoral para el 2022. A ustedes muchas gracias. Esto es EMA.